Hola a todas y todos, bienvenidos a Porandú, una caja de herramientas para reflexionar sobre la educación desde un enfoque integral. Soy Menchi Barreganal y hoy vamos a hablar sobre violencia digital, violencia telemática. Para eso tenemos dos súper invitadas. Estoy en compañía de Mari Carmen Sequera, ella es abogada, directora ejecutiva de TEDIC, y Mariela Cuevas, que es gerente de TEDIC, máster en Ciencias Sociales. Un gusto tenerlas aquí, chicas. ¿Qué es violencia digital? ¿Qué es violencia telemática? Mariela. Bueno, gracias Menchi. Un saludo a todas las personas que también están siguiendo este contenido muy necesario hoy desde hace unos años. Vemos que la vida ha cambiado por cómo ha acelerado la tecnología en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que nos parecía hace 50 años imposible, ahora parece que vivimos en una película de ciencia ficción. Y lastimosamente esta velocidad de cambios que estamos experimentando viene con ciertas situaciones de violencia que a través de investigaciones que hemos hecho en TEDIC nos damos cuenta de que son extensiones de violencias que se dan en el espacio físico también, ¿verdad? El espacio virtual llega a contener el reflejo de lo que ocurre en el espacio físico, pero así también se da un fenómeno de que tenemos como una vida que va en paralelo. Lo que sucede en redes, en plataformas y también lo que nos pasa en nuestro día a día en el espacio físico. Hay veces que nos preocupa y observamos de que de este espacio digital, virtual, los discursos de odio repercuten también en el espacio físico, en el día a día, ¿verdad? Entonces es una relación que va a la inversa, viceversa, se da de diferentes maneras. Lo cierto es que es real, la violencia digital es real y hemos registrado un montón de situaciones. Voy a limitarme a hablar un poco de qué es esto para luego pasarle a mi compañera Mari Carmen que nos pueda desarrollar un poco la complejidad de lo que estamos hablando. Entre los tipos de situaciones que mayormente hemos registrado desde TEDIC, encontramos que tenemos el acoso en línea, el acoso coordinado, que muchas veces operan un montón de agentes para amedrentar a mujeres sobre todo. Entonces tenemos desinformación también, tenemos difusión de imágenes no consentidas, que son casos súper delicados que exponen a la mujer en todos los sentidos y que condicionan también cómo se desarrollan en su día a día posteriormente, ¿verdad? Tenemos también identificados los tipos de perpetradores, quiénes son estas personas que amedrentan, que atacan, que ejercen violencia, que acosan, y hay de todo, Menchi. Vos sabés que tenemos situaciones que se dan dentro de la comunidad, personas muy cercanas en el entorno comunitario, familiares, vecinos, agentes políticos también, agentes que se desenvuelven en instancias orgánicas a cierto fin, que por lo general desde nuestro entendimiento y observación van en contra de los derechos. Entonces son situaciones que nos preocupan y que lógicamente necesitan respuestas, y es ahí la complejidad en donde estamos. Pero antes de entrar en esas respuestas quiero pasarle a Mari Carmen para que nos cuente un poco más. Bueno, gracias Mari, gracias Menchi por la invitación. O sea, ya Mariela respondió bastante bien, ¿verdad? Para nosotras que venimos trabajando este fenómeno, no es un fenómeno nuevo, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo vienen trabajando en TEDIC este fenómeno? TEDIC se funda en 2012, o sea, ya tenemos 12 años. Y en 2016 más o menos armamos un proyecto que se llama Cyber Feminista, donde ahora justamente, ahora 2024, vamos a volver a relanzar con un montón de amigas dentro de Paraguay que están explorando la intersección entre el género y la tecnología. Desde cómo funcionan apps de citas, cómo funciona cómo tener una mirada también de la memoria feminista en internet cuando usamos las plataformas como Meta, ¿verdad? Y hay un montón de otras cosas que tienen que ver con cómo interpretamos la tecnología desde un sur global. La idea es como siempre saber de que nosotras que vivimos en nuestros contextos y nuestros entornos somos las que mejores vamos a poder nombrar lo que nos pasa. Entonces sí es importante de que no todo el tiempo hagamos investigaciones o traigamos investigaciones de Canadá, de Sudáfrica, de países que pueden ayudarnos a armar
dar un marco para poder interpretar la violencia. Sin embargo, creo que el mayor desafío en nuestros países es pensar desde nuestras cosmovisiones, porque nunca la violencia es igual en todos los entornos. Entonces, lo que es importante es aprender primero a identificar la violencia, porque incluso a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia, ¿verdad? Justamente por toda esa categorización que vos estabas haciendo, Mariela. Incluso, te digo, en la vida real, ya no en lo digital, pero en la vida real, vos te encontrás con gente que te dice, no, pero no fueron violentos. Y le digo, pero ¿por qué decís que no fueron violentos si patearon tu puerta y entraron a tu casa sin pedirte permiso, ¿verdad? Entonces ni siquiera hay una conciencia de que eso ya es obviamente un hecho de suma violencia. Entonces todavía cuando en la vida real nos cuesta identificar la violencia como tal, ¿verdad? La vía física sería. Por ejemplo, ¿verdad? Claro. En la vía física, digo, en la vía física, mucho más en la vida digital. O sea, ahí es como que se complica entender exactamente cuándo estamos siendo víctimas de violencia. Vos sabés que creo que ahí, María, quizás como voy a ayudar un poco como para recapitular lo que decía María. El primero es un fenómeno que creemos que es nuevo, que en realidad ahí vuelvo otra vez a poner. Primero, no hay neutralidad de la tecnología, dependiendo de quién lo usa, cómo lo usa, puede generar, ¿verdad?, impacto en la vida de uno o de su comunidad. Y dependiendo cómo esto se va trasladando, como sabemos que la violencia es estructural, histórica y muy patriarcal, eso se va trasladando también a todos los espacios. Y hoy, cuando hay mayor población en Internet, vamos a ver que se va a reproducir con mayor cantidad. No es que antes no había, sino ahí quizás eran todos homogéneos, pero ahora cuando hay más diversidad, más pluralidad de voces, hay grupos mucho más hegemónicos que no permiten que estos grupos aparezcan. Entonces se vuelve mucho más violento. Por otro lado, ese fenómeno a veces tenemos dos miradas. Uno, entendemos que Internet es un espacio transformador porque pensamos, es un lugar donde realmente empezamos a conocer un montón de contenidos, compartir con nuestros pares de otros territorios ciertos pensamientos. Fue un lugar también de mucha denuncia pública, no solamente ya usábamos los medios, la radio para hacer una denuncia, nos íbamos a Internet con ciertas aplicaciones y decíamos, esto es un hecho que nos disgusta. Pero al mismo tiempo también es un espacio reproductor Internet y es el continuum de las violencias del espacio físico o lo virtual. El mayor mito tiene que ver con el ejemplo que daba. Si es que no te pegó, ¿verdad? Entonces no es violencia, no pegó la puerta, no te persiguió con su auto en la calle. Y en realidad lo que está pasando es que hay un elemento importante. Ninguna de las personas, y la mayoría de las mujeres, ninguna queremos ser víctimas. Nos cuesta reconocernos en ese espacio. Entonces lo que es muy, muy normal para todas es minimizarlo. Decir, no, me tiró nomás el mensaje a las 2 de la mañana, desubicado, y yo apago mi celular y duermo, ¿verdad? En realidad, lo que pasa es eso, no queremos ubicarnos en eso, hacemos un esfuerzo de nombrar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, las respuestas que estamos buscando como mujeres ante la violencia, no existen. Pero si lo existe, lo que buscamos nosotras mujeres es que queremos que pare la agresión. Nosotros no queremos que vayan a la cárcel, nosotros no queremos que se le paguen, que cobren, o sea, pagar una multa al sistema judicial. Lo que nosotras queremos, es que hoy la violencia. Claro, pero el remedio que hoy el Estado nos está ofreciendo es ese tipo. Solamente ese. Entonces no va a haber nunca datos. ¿Por qué? Porque esos datos que hoy necesitamos como estadística, tenemos que estudiar ese fenómeno en nuestros contextos. Las investigadoras feministas tienen que, ¿verdad? Y digo, un montón de mujeres que también están teniendo ese desafío de decir cómo el estudio de la tecnología. Este es un buen espacio. Sin embargo, nunca vamos a tener los datos reales. ¿Por qué? Porque además de no querer estar en ese espacio como víctimas, no queremos denunciar a la gente que le queremos. Porque la mayoría de las violencias vienen de entornos de amigos cercano. Claro, es tu expareja, es tu compañero de trabajo, es tu jefe. Es tu jefe, o incluso lugares políticos. Vos decís, yo soy senadora y es mi compañero el senador el que me está violentando. Y uno dice, bueno, es el derecho a piso, hay un montón de lugares donde uno piensa eso. Entonces lo que es importante cuando estudiamos la violencia, en este caso facilitada por la tecnología, no es solamente nombrar, sino entender la interseccionalidad, porque nunca la violencia de una mujer periodista en el interior nunca va a ser igual que una periodista acá. En nuestros estudios con María, cuando hicimos no solamente la de política, sino la de periodista, veíamos que... ¿Qué encontraron ahí? Y la diferencia era interseccional. Veíamos que la mayor violencia que recibían las mujeres periodistas en el interior eran sus fuentes. Era el funcionario de SAP, el de la municipalidad,
todo el tiempo que algo que acá en Asunción y Central, ellas tenían, qué sé yo, los blogs feministas, claro. Eso era el lugar donde mayor violencia recibían. O mujeres expuestas, otra cosa era la violencia, ¿verdad? Y dependiendo de que ciertos privilegios también se notaba de que la violencia era muy distinta, ¿no? Tan distinta a tal punto de que no solamente era una interseccionalidad de tipos de violencia, sino también esos perpetradores, ¿quiénes eran? Nunca era igual. Entonces, sí hay que buscar el foco cuando estudiamos este fenómeno para después decir, bueno, esto es una vigilancia remota de un software que se le pone a un dispositivo. ¿Por qué? Porque para nosotros esta mujer o esta persona está poniendo en peligro algo. Supongo que digo, los perpetradores de crimen organizado, por ejemplo, que dicen, bueno, a una periodista que va a hacer publicaciones de corrupción y que me afecten, claro que voy a infectar su celular, y esos postos de software, de malware remoto, que es un tipo de violencia, se va a dar a un público, primero por lo caro de la licencia y compañía. Pero eso, entonces más allá de identificar los tipos, de decir, mira, esto es doxing, la violencia telemática está dentro de nuestra ley 577, es un lugar donde invita a las mujeres a identificar, está muy limitada nada más el artículo que le da, que es el L6, ¿verdad? Que es violencia telemática, que hoy Naciones Unidas en toda su discusión de los últimos 10 años, planteaban cómo conceptualizarlo, porque en todos los lugares le llaman o acoso online, o violencia digital, o violencia en línea. Hoy se unificó, digo, en 2024 se sugiere utilizar la violencia de género facilitada por la tecnología. Ese es el término que hay que usar. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de violencia algorítmica, como por ejemplo la exclusión de inteligencia artificial a grupos que no, o sea, a la diversidad en sí, a grupos de mujeres, que obviamente nuestros datos de Paraguay nunca van a estar tan actualizados. Entonces los sesgos de aplicación de una solución como esta puede afectar a los grupos más vulnerables. Eso es uno. Después puede ser otro espectro de Internet, ¿verdad? Internet de las cosas. Entonces por eso habla de la tecnología, porque también son software y hardware, ¿verdad? Y espectros, no solamente Internet, que es una capa o una parte de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces ahí es lo importante de entender un poco esa conceptualización que tiene que ver con todo lo que pueda afectarle a una persona en su impacto social, político, ambiental incluso, y ese tipo de violencia cómo puede afectar su entorno, tanto físico como virtual, porque realmente hay un impacto social, ¿verdad? Psicológico, ¿verdad? De cualquier tipo de esos acosos, y más cuando tenemos menos herramientas, como por ejemplo sos menores de 18 años.